así, explícito. Yo cargué esa pelada todo el semestre. Pero entonces, o sea, ¿cuáles son esos riesgos de crear y sostener una oficina en un ambiente tan competitivo como la arquitectura? Tú te tienes que buscar un socio si quieres una sociedad que te complemente, no que te compita. Entonces yo entré a la Samway con un pensamiento muy técnico, muy enfocado a la funcionalidad, y me encuentro con este mundo de hippies y de cosas como, no, es que haga una maqueta de su miedo. Claro. Pues, Entonces, la carrera de arquitectura siento yo que es esa constante búsqueda de despertar el inconsciente, que es donde están las ideas. y Juanma me dice como, no, es que no está yendo bien, renuncie, y yo, ya fue. Hay que bajarle al ego, y hay que aprender a co-crear, creo yo. Vamos a hacer algo bien bacano, pues. Melo. ¡Acción! Bueno, esto es Desescalados Podcast, donde la arquitectura se habla sin filtro. Los invitados de hoy son Juanma, César, fundadores de la oficina Level Group. Nos van a estar contando todos los premios y menciones que han obtenido a lo largo desde que crearon la oficina. Vamos a estar hablando de las experiencias con clientes, anécdotas y cómo fue el crecimiento post-universidad que han tenido. Muchas gracias por recibirnos aquí en este espacio, en la oficina. Y nada, pues arranquemos. ¿Quiénes son ustedes? Y cómo inició Level Group. Pues yo creería, pues primero que todo, bienvenidos. Como para dar una antesala, esto es una oficina que ya fundada ya 4 años. Mi nombre es Juan Manuel Zuluaga, arquitecto de la San Buenaventura. Yo soy César Restrepo, arquitecto también de la Samway. Nos conocimos, yo creería que hace 10 años. Hace 10 años en la universidad, estábamos en tercer semestre. Pues Juan Manuel iba en tercero, yo reingresé de una situación particular a la universidad. Y desde el día 1 hicimos como match. Entonces fue una experiencia bastante particular porque nunca trabajamos en taller hasta el proyecto de grado. Que la gente preguntará qué es taller. Pues taller es yo creo que la materia más importante cuando uno está estudiando. Sí, en el proceso creativo. En el proceso creativo pues de la universidad, donde uno pues al principio uno pues hace casas, edificios, planes, y dada pues como el proceso de nosotros fue como que nosotros colaboramos en la universidad con muchas diferentes clases de personas, y solo se dio hasta el final, hasta el proyecto de grado, que pudimos pues como coincidir. Después de que César vino desde Brasil, que ahí estaba haciendo pues como un intercambio. Eso, pues fue muy particular, pues fue muy raro porque trabajamos con mucha gente muy diferente durante toda la carrera. A mí se me presentó la oportunidad, yo me fui para Brasil, estuve un semestre en Brasil, y cuando llegué de Brasil no tenía con quién hacer proyecto de grado. Ya estaba solo. Sí, claro. porque el parcero con el que yo hice el proyecto, pues parte del inicio del proyecto de grado en Brasil no cogió taller. Entonces yo quedé mocho. Entonces Juan Manuel también tuvo un tema, como una discusión ahí con los que fue su compañero de taller 8, y yo le dije, no, pues negro, venga, entremos a trabajar. Sí. Y nos juntamos, y yo creo que parte del éxito que hemos cosechado en Level se dio desde la universidad, porque los dos tenemos dos enfoques totalmente diferentes. O sea, los dos hacemos las mismas, pues hacemos de todo, pero nos gustan cosas muy diferentes. Entonces Juan Manuel es muy diseño y yo soy muy construcción. O sea, yo soy muy lógico, yo desarmo un balín, entonces me gusta entender el por qué se arman y cómo se arman las cosas. A Juan Manuel le interesa es cómo se van a ver las cosas, cuáles van a ser las intenciones que va a tener el usuario cuando esté habitando el lugar, el entorno o el espacio en donde uno, pues el que se diseña. Entonces ahí está como ese match entre la magia, ¿cierto?, y la técnica de poder desarrollar las cosas, que a lo que hoy en día nos tiene pues en donde estamos. Exacto. Creo que algo también que es esencial, pues que nos pudo como engranar de alguna manera, fue que los dos tenemos pues como un ego muy bajo hacia el otro, que pasa muchas veces en la carrera, que es que no, que es mi proyecto, que es que esto, entonces no quiero que luzca porque luce mucho. Con César ha sido una simbiosis total, en donde él, entre los dos, como que le vamos dando más y más valor
a los procesos creativos que tenemos. Y eso es esencial a la hora de uno conseguir un socio, porque tú cuando estás en este, digamos, en este campo de querer crear empresa, tú te tienes que buscar un socio si quieres una sociedad que te complemente, no que te compita. Entonces, como decía César, volvió de Brasil, nos juntamos, digamos, en ese último semestre, hicimos un proyecto como muy futurista que hasta ni siquiera los profesores lo entendían, pues de lo futurista que era. Decían que no, eso lo premian por allá en Londres al proyecto. Y yo le decía a César, no importa, o sea, lo que no importa la nota, lo importante es que no la gocemos, lo importante es que tengamos un portafolio interesante. Y yo creo que esas han sido las bases de cómo se ha creado Level Group de alguna manera. Eso. Pues parte también de, o sea, de lo que hablábamos, como dejar mensajitos, pauticas. Sí. La primera pauta que yo creo que ha sido el éxito de nosotros es pensar por fuera de la caja. O sea, no es ser una oficina más, sino pensar como una oficina diferente, cómo hacer las cosas diferentes. ¿Qué mensaje quiere dejar Level ante la sociedad? Es eso, es decir, parce, somos una oficina que hacemos los proyectos que nos llegan, pero los abarcamos de una manera tan diferente que por eso es que nos llegan ese tipo de proyectos. Claro, y es que en todo lo que han dicho entiendo que hicieron sinergia como entre lo estético y lo constructivo. Es decir, que esa relación hizo un match. Es esencial, es esencial. Hoy en día, como que aparte de la inteligencia artificial, o sea, como que esos procesos visuales ya van a estar tan estandarizados que va a ser difícil volver a destacarte dentro de este gremio. Entonces, cuando uno combina esa estética, pero también le agrega funcionalidad y lo lleva a un nivel constructivo, ahí es donde te van a empezar a contratar y te van a empezar a ver pues como con ojos distintos. Y nosotros hablamos de esto como si ya, pues, digamos, tuviéramos muchos proyectos y como si desde el principio hubiera sido pues como color de rosa, pero yo les voy a decir la verdad, nosotros empezamos con una cocina. Desde una cocina, cómo se arma una cocina, cómo se despieza una cocina, cómo se construye una cocina. Y eso fue como esencial, porque cuando uno construye una cocina uno piensa en milímetros, y eso es algo que uno en la universidad como que obvia, como que las cosas son muy obvias en la universidad, pero cuando te enfrentas a esa parte física de construir, ahí está el verdadero reto. Entonces, sí, yo creería que sí, el primer proyecto de nosotros fue una cocina, y eso es lo más bacano, que empezamos desde una escala muy pequeña y ya hoy en día pues nos contratan. Y la siguiente fue una cocina más grande y después una cocina más grande, sino que es que, o sea, también parte de lo que nos dio como ese flujo de trabajo fue que Juan Manuel estaba muy enfocado en un tema de unas prácticas y de desarrollarse como arquitecto en el exterior, ¿cierto? Pues más adelante tocaremos el tema. Sí. Y a mí toda la vida me gustó la construcción, entonces yo hice mis prácticas profesionales en una empresa de supervisión técnica. Entonces yo estuve 3 meses sentado en un escritorio, ni siquiera recibiendo obras ni nada, sino leyéndome los manuales técnicos. Entonces claro, cuando ya yo me graduó, pues cuando ya estábamos terminando las materias, pues empezaron a salir como cosas muy pequeñitas, pero pues yo ya sabía cuántos tornillos tenía una placa de drywall, ya sabía absolutamente todo. Entonces dijimos como, hey, no, venga, o sea, pues ya nos empezaron a llegar cosas porque desde la universidad empezamos a trabajar y dijimos como, pues si ya sabemos estéticamente cómo se va a ver y ya lo sabemos ejecutar, pero también técnicamente sabemos cómo lo vamos a desarrollar, pues porque ya un contratista no nos va a meter los dedos a la boca como, no, es que eso sí es así, no, es que eso no es así. Pues ya hay un conocimiento técnico y ya hay un conocimiento que nos dice, parce, las cosas bonitas se pueden hacer y se tienen que hacer de esta manera, ¿cierto? Entonces, desde ahí fue que dijimos, si empezamos con toda y lo hacemos bien, la vamos a romper. Entonces, como para llegar hasta ese momento, pues nos tenemos que devolver también un poquito de quiénes somos nosotros dos. Yo siempre le he dicho a César que yo siento que nosotros somos pelados que dentro del colegio nunca fueron entendidos. Yo nunca fui el mejor en matemáticas ni en ciencias sociales. Yo en el colegio me destacaba por ser un buen líder y por hacer mucho deporte y ser líder dentro de eso. Y eso fue pues construyendo.
Y lo último, bueno, no perdía educación física y artística. Esa de resto a mí me reportaban en todo. Y César tiene una historia también muy parecida. A mí me fue muy mal en el colegio toda la vida, incluso pues yo me gradué por ventanilla porque pues... pero también me destaqué mucho en educación física, en artística. Yo salí del colegio y fui 6 años discípulo de un maestro de pintura, de un prócer, pues un maestro aquí de la ciudad de Medellín que se llama Ramón Vázquez, pues falleció ya. Entonces, claro, yo siempre me fui por esa onda artística, ¿cierto? Sí. Siempre estuve muy ligado a eso. Y la maña de la construcción se la aprendí a mi abuelo materno. Mi abuelo materno construyó, no sé, el 30% de las casas que hoy en día están en pie en Fredonia, que es de donde son ellos. Entonces, desde muy chiquito, pues a mí me enseñaron a manejar martillos, serruchos, ceguetas, hacer de todo manual, ¿cierto? Sí. Entonces me fui mucho desde muy chiquito por ese lado. Por esa filosofía constructiva, o sea, no es por casualidad que en la universidad. No, venga, miremos a ver qué hacemos, ¿no? Desde chiquito siempre he tenido esa onda, pues Juan Manuel me mantiene diciendo, es que usted desarma un balín. Sí, desde chiquito me enseñaron a desarmar balines. Has tenido esa habilidad. Entonces, siento yo, y se lo he dicho a César, porque reflexionamos mucho de por qué estamos, digamos, en una etapa tan temprana cosechando un éxito. Siento yo que la arquitectura se convirtió en un vehículo para literal desarrollarnos como seres humanos y como profesionales. ¿Por qué? Porque cuando vos entras al primer semestre de arquitectura es una jipizada muy brava. Sí. O sea, vos no tenés nada que ver con matemáticas, no tenés nada que ver con planimetría, sencillamente, o bueno, como me tocó a mí en San Buenaventura, te intentan despertar el inconsciente. Entonces, cuando uno habla de inconsciente, es como estás hablando de cosas muy abstractas y muy profundas. Cosa que en el colegio, o sea, esa transición del colegio exacto. A la universidad. Es que es un tema de el inconsciente que usted nunca lo tuvo consciente. Exacto, o sea, eso está ahí dormidito y de un momento a otro lo tiene que despertar. Exacto. Entonces, la carrera de arquitectura siento yo que es esa constante búsqueda de despertar el inconsciente, que es donde están las ideas. Entonces, claro, cuando uno entra a arquitectura y empieza, digamos, con ese proceso de diseñar, de esto, se vuelve, o bueno, en mi caso, se volvió un parque de diversiones prácticamente, porque ahí sí sentía que yo podía hacer algo y podía ser alguien, cosa que, digamos, si hubiera estudiado ingeniería civil o me hubiera ido por administración, no siento que sería el Juan Manuel, pues que digamos con el que ustedes están hablando hoy en día. Y siento que a César le pasó lo mismo, encontró dentro de la arquitectura, después de haber pues vuelto a arquitectura, hizo cocina, pero contarles, César, ¿cómo fue? ¿Cómo fue todo ese proceso? Es que, bueno, yo soy un poquito mayor que Juanma, ¿cierto? Yo empecé una primera etapa de arquitectura en el año 2008, pues yo me gradué en el 2007, arranco arquitectura en el 2008, pero yo sí venía con un pensamiento mucho más técnico, mucho más alineado, porque ya tenía parceros que se habían graduado del colegio, que estaban estudiando en la Nacho. Entonces yo ya sabía manejar AutoCAD, yo ya hacía maquetas, yo ya hacía una cantidad de cosas, pero con el pensamiento de la Nacho, pues estamos hablando hace 15 años, ¿cierto? De que la Nacho era muy técnico, era muy ingeniería civil. Entonces, claro, yo salí con ese pensamiento muy técnico, muy funcional, ¿cierto? Que era la arquitectura en su momento de la Nacional. Sí. Entonces, cuando yo no paso a la Nacional por cupos, ni siquiera por puntaje de corte, sino por cupos, pues yo digo, o sea, mi familia no tiene para pagarme Pontificia Bolivariana, entonces vamos para la Sambo. Entonces yo entré a la Sambo con un pensamiento muy técnico, muy enfocado a la funcionalidad, y me encuentro con este mundo de hippies y de cosas como, no, es que haga una maqueta es un miedo. Claro. Pues, ese fue el impacto mío, o sea, a mí me recibieron casi que filósofos en el primer semestre a hablarme del inconsciente, a hablarme de un montón de cosas, que eso no para todo el mundo, creo que es un... Eso no pega de la misma manera, sí. Ajá, eso no impacta de la misma manera. Uno se ve frente a un reto, un desafío de explorarse uno mismo y ser creativo cuando en, no sé, 20 años de mi vida nunca fui. Exactamente, entonces, por ejemplo, para ustedes fue un reto mucho más teso, porque es que haga esas hipizadas en pandemia, en la casa. Sí, pues usted en la universidad pierde la pena porque son sus panas y los está viendo todos los días y todo el asunto, pero en su casa solo, y su mamá diciendo, estoy pagando tanta plata para que usted venga a hacer payasas y a bailar, pues...
Entonces, performance, o sea, exactamente. la palabra performance, eso yo lo escuché en la universidad. En la universidad. Entonces, claro, entonces yo hago una etapa de arquitectura, yo llego hasta quinto, sexto semestre aproximadamente, con mucho conflicto, no académico, sino disciplinario, porque a mí no me gustaba que me dijeran que no. Okay. Y el discurso en su momento de la Samboe era, es que no somos la nacional para hacer esos cubitos. O sea, entraste con una filosofía full de la nacional y en la San Buenaventura como esa no... Me fueron a derrumbar a mí la torre y yo no me dejé derrumbar la torre. Entonces eso me llevó a unos conflictos, yo salgo de la San Buenaventura, pues en mi casa me dijeron no vamos a tener mantenidos, tenés que estudiar otra cosa, pues entonces pues yo no me voy a meter a estudiar una ingeniería ni una administración porque soy malísimo en matemáticas. Entonces que dije, nada, algo con las manos, culinaria. Lo que les decía, obviamente tenía que entrar a estudiar algo con las manos, ¿cierto? Entonces entré a estudiar gastronomía, estudié, me gradué, saqué muy buen promedio, trabajé en un restaurante, monté la carta de otro restaurante, me encontré en ese restaurante un profesor que había sido muy buena persona conmigo durante ese primer proceso de arquitectura y el man me dijo, oíste, yo ya no soy profesor, soy decano, te puedo ayudar a entrar a estudiar. Entonces yo salgo del mundo de la gastronomía en la San Buenaventura. Salgo del mundo de la gastronomía y vuelvo a ingresar en el 2015 empatando a tercer semestre con Juan Manuel. Ahí fue que se encontraron pues en la... Sí, ahí encuentro al mono llegando en una bicicleta con gorra de atrás, yo no, este man está muy fresco. Y ya ahí en ese proceso vi como, o sea, que era súper aplicado, que pues, era muy comprometido. Inclusive en nuestra universidad hay una dinámica que es el tema de la alfombra naranja. Yo me había ganado una alfombra en el semestre 2, entró el mono y se ganó la alfombra en el semestre 3. Entró duro. Sí, porque tenía que sacar un promedio pues comprometido también con la universidad. Y pues yo creería que en ese proceso, como les había dicho al principio, yo trabajé con gente vaga, gente no tan vaga, mujeres, hombres, o sea, de todo. Yo no me casé con una persona, sino que a mí me tocó trabajar con muchas personas. Es una experiencia diferente cada semestre, por así decirlo. Sí, y eso me obligó a algo que yo creo que es esencial, y es aprender a hacer de todo. O sea, como que uno no se puede concentrar en ser solo el de los renders o ser solo el de los planos. O el de las maquetas. Ajá. Pues porque también el que hace el despiece tiene que pegar la maqueta. Entonces, entrégueme los planos y yo hago el despiece y las maquetas. Sí, yo siento que en ese tema como que los estudiantes nos volvemos muy dependientes a qué hace mi compañero. Entonces si él no responde con un render, paila, ya perdimos la entrega. No, y también como pasa por ejemplo en UPB en algunos semestres, solo. Eso es lo que yo iba a decir. No, pero pues siento que muchas universidades ya están adoptando como ese modelo de dejar solo en un taller 8 a un estudiante. Siento que eso es muy difícil, como abarcar tantas cosas uno solo, tanto reto. Es difícil, pero en mi caso, por ejemplo, la enseñanza llegó. Yo venía muy bien los primeros semestres, me iba muy bien, o sea, encontré como mi vocación. De ahí tuve una relación donde me desconcentré en la arquitectura y me concentré en mi relación y perdí un taller, pero haber perdido ese taller fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque yo dije, no, yo no vuelvo a perder un taller. Que hay que aprender renders, aprendo renders. Que hay que aprender a modelar, que hay que aprender a hacer planos, que hay que aprender a hacer maquetas. Y al otro semestre, el quinto, lo hice solo y me fue muy bien. Entonces ahí también vuelvo y conecto con que, o sea... Yo entiendo eso, que con base a la necesidad los seres humanos tenemos que aprender o tenemos que sobrevivir de alguna manera. Exacto. Eso fue también lo que me pasó a mí en tercer semestre, que teníamos que sobresalir el proyecto como fuera o si no perdíamos. Entonces mi hermana, ella sabe Revit y en tercer semestre pues todo era a mano, las memorias a mano, todo. Cuando que yo le digo a mi hermana, yo no sé qué es eso, pero enséñame Revit. Y nos encerramos 15 días dándole. Aprendí Revit, modelé todo en Revit y saqué el primer render de mi vida. Horrible pues, pero no, eso fue increíble. Yo tengo una experiencia, o sea, así pues muy cruda, y es que yo en cuarto semestre yo ya sabía Lumion. O sea, cuando nos iban a enseñar apenas AutoCAD. O sea, por haber perdido un semestre. Entonces yo llegué una vez a una entrega de arquitectura. Yo no llevé maqueta, sino que yo llevé un recorrido virtual. Y los profesores no sabían cómo calificarme. Era como, pues sí, pero no. Entonces, como que sí, yo le fui metiendo herramientas en mi proceso en la universidad, donde ya al final del semestre yo sabía hacer
de todo, en absoluto de todo. Pero también es, o sea, también parte, o sea, parte del mensaje también que yo digo que puede ser uno de los pines hacia la academia, y es, por ejemplo, el hecho de trabajar solo. Sí, te da esos inputs de que tenés que saber hacer de todo, ¿cierto? Pero es que a la larga vos no vas a seguir siendo un personal académico toda tu vida. Vos vas a salir a camellar, a trabajar, ¿cierto? Pues y si nos vamos a la realidad cruda y dura, un arquitecto tiene que orquestar mucha gente. Entonces, si usted no sabe desde su academia trabajar y coordinar un equipo de trabajo, el oficio te va a dar en la cara durísimo. ¿Por qué? Porque es que afuera, pues en la academia sí, estás trabajando por una nota, pues hay gente que trabaja por la nota, hay gente que trabaja por aprender, ¿cierto? Pero en la calle se mueve plata, ¿cierto? Y cuando a las personas se les toca el bolsillo, son groseros, son altaneros, pues no falta el maluco que te va a amenazar. Entonces, parte del aprendizaje que yo digo que fue muy implícito en esa etapa académica que tuvo Juan Manuel por sus partes y César Restrepo por sus otras partes, fue aprender a trabajar con todo el mundo, ¿cierto? Aprender a conocerle los demonios a mucha gente, ¿cierto? Porque es que a la larga en la vida profesional pues nos ha tocado lidiar con clientes malucos, contentos, parceros. La mayoría son muy buenos amigos ya de nosotros, pues porque vamos a un inconsciente, ¿cierto? O sea, a nosotros en la academia nos despiertan el inconsciente para crear, pero nosotros para poder crearle a alguien le tenemos que despertar o le tenemos que abrir el inconsciente a esa persona, ¿cierto? Entonces, yo digo que esa ha sido de las grandes enseñanzas, o sea, ese es como ese ciclo académico. ¿Qué te va a enseñar? Parce, tenés que aprender a trabajar con mucha gente. ¿Por qué? Porque en el gremio afuera te vas a encontrar a muchísima gente de genios, de actitudes, de palabras, de muchas cosas muy diferentes. Entonces ese es como, bueno, el que está viendo esto, negro, aprenda a trabajar en equipo. Aprenda a trabajar en equipo. Es algo que valoro de la Samway, porque en la PUE literal pues nos tocaba. Pues, siento que también hay mucho ego. También, dentro de sí. eso. Hay que bajarle al ego y hay que aprender a co-crear, creo yo. Y eso que esa es la fama pues de casi todo el mundo, de que los arquitectos y el egocentrismo es uno solo. Exacto. Yo tengo una anécdota con Juanma, que uno de los proyectos pues que publicamos, ¿te acordás? Sí. Yo lo publiqué en la página y bueno, lo publicamos, gustó mucho, pues tuvo muy buen alcance, pero yo voy recibiendo pues como varios mensajes pues como de varios estudiantes de allá, y me van diciendo, no, vamos a demandar la página, vamos a demandar Entre Estilos, el proyecto no es solo de él, algo así. Y esa fue pues como una anécdota muy curiosa pues como en los inicios, que apenas nos vinimos pues como a conocer, que en realidad solo nos hablábamos pues así como por mensajes. Sí. O sea, Juan Pablo ha dicho, como que desde el principio yo también vi la oportunidad en la plataforma de Juanpa, como este man está mostrando los proyectos, qué bacano que eso no se queda solo en la entrega, sino que pues, o sea, uno los puede mostrar. Entonces pues le mandábamos los proyectos y él tenía como 2 publicados que yo había hecho. Es que particularmente, si no estoy mal, o sea, si mal no recuerdo, TRIA, que fue nuestro proyecto de grado, fue creo que el primer proyecto publicado en Entre Estilos de la San Buenaventura, porque todos eran publicaciones de proyectos de UPB. Sí, UPB. Pues obviamente Juanpa es de UPB y uno es consciente de que, bueno, pues tiene acceso a toda esa información. Exacto. Juanma cuando me dijo como, hey, vamos a publicar el proyecto en una plataforma, publíquelo todo bien. Sí. Entonces creo que incluso con esa anécdota particular también fue muy raro, porque fue un semestre en donde yo ya no tenía taller. Juan Manuel estaba haciendo el taller que había perdido pues, 2 años atrás. Ajá. O sea, es muy charro porque yo hice cuarto, quinto y yo salté el sexto, hice séptimo, octavo y noveno. Entonces yo ya me iba a graduar, pero me faltaba que taller 6. Entonces entramos a hacer portafolio juntos y Juan dijo, no, pues yo tengo portafolio y taller 6. Y yo tenía portafolio y evaluación de proyectos. Yo tenía 2 materias, Juan Manuel tenía 2 materias. Entonces, claro, muchas cosas de las entregas, pues hacíamos portafolio juntos, ya teníamos un trabajo y un proyecto aquí en Las Palmas juntos. Entonces manteníamos mucho tiempo juntos, y para la entrega final, pues el que imprimió la entrega fui yo. Juan Manuel cortó a láser y yo le ayudé a pegar la maqueta.
fuimos juntos a hacer el montaje de la entrega, pues, pero fue Juan Sí, Manuel. la celebramos. Yo fui de parcero, pues, a ayudarle y trasnochamos juntos y todo el asunto. Exacto, entonces, como para resumir qué pasó ahí, yo, o sea, volví, entonces eran unos chicos de unos semestres menores y yo me iba a hacer solo, como les venía diciendo. Y llega una chica y me dice, Juanma, ¿será que me puedo hacer contigo? Y pues yo decía como, bueno, no, como en este gesto hagámonos con cualquiera, pues podemos sacar cosas bacanas. Me dice con esta chica, resulta que así, de explícito, yo cargué esa pelada todo el semestre, porque no sabía manejar Sketch, no sabía manejar AutoCAD, o sea, yo no sé cómo había llegado a sexto semestre. Entonces, una vez que a mí me tocaba presentar los ECAES, yo le dije, mira, Pepita Pérez, te voy a dejar todo para que hagas la entrega, te voy a dejar el sketch, te voy a dejar las plantas, te voy a dejar todo, hacer la entrega tú, que yo necesito hacer los ECAES, y yo ya hablé con los profes. Ah, no, listo, Juanma, de una. Voy llegando yo el martes y llega esta pelada y llega y dice, no, me bloqueé. Me bloqueé. No Entonces, Esa palabra. No, yo me bloqueé con todo. Entonces yo le dije al profe, no, yo me voy a hacer solo. O sea, porque yo no voy a volver a perder. Y esa fue la discusión al final del semestre. Entonces, ¿qué pasa? Yo entrego al final del semestre una muy buena entrega que vos la subiste y ella entrega su entrega y ella pierde el semestre y yo gano normal, pues. Entonces, ese proyecto lo subí. Entonces, eso son cosas que a uno cuando los egos son muy, muy altos, creo que le dio un poco de rabia que hubieran subido el proyecto. Y como aparte perdió el taller, sintió como, no, me robaron el intelecto, todo. Entonces hubo un problema. Al final yo dije, no voy a decirle nada, no voy a hacer nada, voy a hablar con la decana y voy a continuar con mi proceso, porque eso es algo, una cosa como muy importante que uno tiene que dejar ir. Tiene que dejar ir. Y yo me gradué súper bien, hice todo, bajaron el proyecto, no pasa nada. Pero ya después, en esa búsqueda, como ve, dónde voy a hacer las prácticas, eso fue un lapso pues como de un año donde yo empecé a estudiar mucho inglés y César se fue a hacer esta parte de construcción y en esa nos llega lo que les digo, la primera cocina, ve, hagámosla, no nos habíamos grabado, hagámosla tan. Y llega un momento donde yo le digo a César, parce, si usted quiere que esto sea en grande y que nos vaya bien, renuncie A la construcción. Renuncio a una empresa donde ya tiene prestaciones. Yo ya tenía contrato a término indefinido, yo ya pues había sacado un crédito para un carro, o sea, yo estaba ya muy enfocado en la empresa, ¿cierto? Incluso me iban a pagar un diplomado, pues hice diplomado de Revit en la San Buenaventura, porque yo iba a entrar como coordinador en esa empresa de los proyectos BIM. Y Juanma me dice como, no, es que no está yendo bien, renuncie. Y yo, ya fue. Bueno, y en todo este tema, muchas gracias por todo ese interludio de cómo es todo ese proceso universitario, y todo ese proceso del primer semestre, estar con parejas y conocerle todos los demonios y que esto y que aquello. Siento que es muy importante no hacer las cosas como que, no, el profesor me va a poner 3 o 5 o 4, sino hacer las cosas por pasión y desde que uno le nazca bien esta carrera y este arte de la arquitectura. Relacionando todo esto, entonces, ¿cómo fue que formalizaron ustedes dos una oficina? ¿Cómo ve, como que, hey, venga, usted sabe construir, yo sé hacer este arte más estético, ¿cómo vamos a hacer sinergia ya oficialmente? Digamos que contrataron pues como a alguien para el tema de pues como el naming de la empresa, pues como todo ese proceso, hicieron un listado pues como de varios nombres. Éramos 3 socios, inicialmente íbamos a ser 3. Sí, o sea, como conectándolo, yo siento que cuando yo hago el último semestre con César, yo digo, parce, no, yo con este man, yo me entiendo en todos los sentidos. Entonces, en una de esas charlas trasnochadas, yo le decía, César, montemos empresa. Vos y yo deberíamos hacer empresa. Llevamos 3 días sin dormir, entrega final, montemos empresa. Yo hágale negro, pues no, graduémonos y miramos. Pues, pero graduémonos y miremos, hagamos prácticas y todo, pues terminamos de graduar. Cada quien con su proceso y ya después en un futuro. Y posiblemente, o sea, es que, y podía que no, pues posiblemente podía que no pasara, ¿cierto? Porque obviamente pues yo me fui a trabajar, yo terminé toda mi materia y me fui a trabajar de lleno, o sea, yo no hice prácticas y seguí estudiando, yo terminé toda mi materia y me fui a estudiar. Juan Manuel se fue a estudiar inglés porque también terminó todas sus materias y todo eso, y todo su asunto, entonces
estuvimos casi 6 meses, o sea, así como, hey, ¿qué más? ¿Cómo vas? Parce, el naming, nadie, o sea, cuando ya nos metimos de lleno, bueno, vamos a hacer level, pues ya estábamos trabajando. Yo trabajaba en la oficina, salía a las 5 de la tarde de la hora donde estaba, me iba para la casa de Juan Manuel a hacer ¿qué? Las cocinas que estábamos haciendo, ¿cierto? Pues con lo que empezamos. Y bueno, ¿y cómo la vamos a poner a esto? Pues es que, ¿cómo la vamos a poner a esto? Pues esto hay que legalizarlo. O sea, esto tiene que ser legal todo, sí. Entonces se metieron de lleno. Nosotros empezamos, o sea, terminamos el último semestre. César tomó una línea constructiva, interventor. Yo tomé una línea de quería estudiar inglés y quería irme a hacer una práctica en una oficina por fuera de Colombia, o sea, en Europa más específicamente. En ese proceso yo no pude hacer las prácticas porque básicamente vos no puedes hacer prácticas en Europa si estás haciendo pregrado en Colombia. Pregrado en Colombia. Tienes que estudiar en Europa para hacer práctica en Europa. Entonces, pues lancé mi portafolio a unas oficinas pues muy bacanas como Big y MRVD de Holanda y la otra de Dinamarca. Entonces me dijeron, parte, tu portafolio está muy chimba, pero no puedes hacer como las prácticas si no estás estudiando un master degree acá. Sí. Entonces ahí como que me iba a hacer rumbo y yo dije, no, entonces montemos un big en Medellín. Entonces bajo esa filosofía, no, o sea, nuestros referentes no están aquí en Colombia, los referentes de nosotros están por fuera. O sea, el referente corporativo, ¿cierto? Sí, o sea, claro. El referente de cómo establecer una empresa, de cómo pensar en un proyecto en pro de algo, no está aquí en Colombia. O sea, para nosotros, ese fue lo que les decía al inicio, pensar diferente, pensar por fuera de la caja. ¿Por qué? Porque pensar por fuera de la caja es que todo el mundo empieza así, ay, venga, y le construye al tío, al primo y al sobrino, ¿cierto? Sí. Que nosotros también lo hicimos, pues no está mal hecho, ¿cierto? Pero nosotros no empezamos como Juan Manuel y César Restrepo asociados, sino como, no, negro, venga, hay que sacar una marca, o sea, y que la marca se lea aquí y por fuera, y que lo diga un gringo y que lo diga un turco y que lo diga un australiano, un japonés, lo que sea. Entonces, basados en esa premisa, ¿cierto? Un día Juanma llega y me dice que, ¿y si el nombre es un anagrama, que se escriba al derecho al revés? Entonces ahí ya el cerebro de los dos explotó, como bueno, ¿y qué vamos a escribir? Volvieron otra vez a primer semestre y el inconsciente. Literal, una vez llega y me llama César y me dice, negro, ya tengo el nombre. Póngale el apellido. Se va a llamar Level. Y yo, Level, muy chimba. ¿Qué tal entonces? Level Group. Y no, parce, así fue, póngale. De una. O sea, pero ya llevamos por ahí 2 meses que yo me iba de la hora para la casa de Juan Manuel, trasnochados, a mirar, pues si trabajábamos y hacíamos planos y los renders y las cosas, y cómo va a llamar esto, hermano. Entonces, claro, sale el nombre, lee el group, y a los 8 días ya estábamos en Cámara de Comercio estableciendo la empresa, en notaría montando la empresa legal. O sea, nosotros entramos de una con todo. Sí. ¿Por qué? Porque era la manera de que esto no fuera un juego. Nos comprometiéramos sinceramente con Level. Sí. Entonces, también la filosofía de nosotros, porque no se llama Juan Manuel Asociados. Y César, pues César y Juan Manuel Arquitectura. Nosotros pensamos que Level es un conglomerado de creativos, en donde narramos historias a través del diseño. Entonces, a través del diseño, al principio fueron cocinas, ya después se fue poniendo la cosa más interesante. Sí. Ya después, en una de esas, terminamos una casa que nos dio la oportunidad de medio estar en ese proceso, aprendimos a construir en ese proceso también y dijimos, ve, ya tenemos un portafolio interesante de cocinas, baños, una finquita que estábamos haciendo. Ahí yo creo que empezamos a tocar un montón de puertas, como a decirle a otros creativos, ve, nosotros queremos reunir comunidad acá. También lo conecto porque nosotros somos tan open para trabajar y colaborar, y en una de esas dijimos, ve, vamos a hacer el lanzamiento de marca de Level en un café que nosotros diseñamos, y ahí fue... Ahí te cuento una anécdota, el lanzamiento de Level, eso... No, una locura. Tiraron la casa por la ventana, yo qué lanzamiento de marca. Y ahí los muchachos me invitaron, ellos ya van a contar, pues ahí están contando la anécdota, pues como a detalle. Pero eso hubo cóctel. Pero es que qué locura, o sea, lanzar la marca en algo que ustedes mismos diseñaron y construyeron, me imagino. Sino que al momento, o sea, cuando nosotros empezamos y dijimos, bueno, vamos a salir,
nosotros no dijimos como, ay, venga, queremos trabajar, sino que fue la apuesta de decir, hay una galería de arte con los proyectos de nosotros, para decirle a la gente, hey, somos Level Group y estos son nuestros proyectos. No es, somos Level Group y queremos trabajar. Sí, o sea, eso fue cambiar el chip de el cómo sacar una oficina. O sea, lo sentimos de esa manera. Eso fue en el 2021, terminando la pandemia. Entonces metimos a 200 personas. En un café donde solo se podían 35. Sí, sí. Y eso, como para concluir, es parte de como think out of the box, o sea, como pensar por fuera de la caja, en el sentido de, o sea, no hacer lo que hace una empresa convencional, sino que hacer un lanzamiento de marca y de ahí ver uno qué escarba y qué encuentra. Entonces... Eso me parece muy interesante, Juanma, pero entonces, o sea, ¿cuáles son esos riesgos de crear y sostener una oficina en un ambiente tan competitivo como la arquitectura? No, los riesgos son todos. Los son todos porque... O sea, el riesgo empieza desde que yo le digo a César, sálgase de esta empresa. Claro. Yo ya sentía que tenía un compromiso con César, porque yo le dije, nos fue muy bien haciendo estas cocinitas, muy bien, yo decía, aparte de increíble, o sea, si uno le mete amor a lo que hace, le va muy bien, o sea, imposible pues que no podamos hacer más de esto y vivir de esto. Entonces nosotros desde el principio ya teníamos el tic-tac de buscar en qué ocupar nuestro tiempo. No, y no solo eso, pues Juan Manuel tenía su deuda con su deuda, pues su crédito educativo, yo tenía mi crédito educativo, mi crédito del carro, o sea, hay una cantidad de responsabilidades, el riesgo es todo, o sea, y el 100% de los estudiantes, pues no el 100, pero sí por el 90% de los estudiantes que salen a trabajar tienen ese mismo riesgo si quieren emprender. Sí. ¿Por qué? Porque es que vos estás saliendo a un gremio en donde tranquilamente, pongámonos aquí sobre la mesa, vos te graduaste este año. Sí, 2025. Hace 2 meses. Hace 2 meses. Ya nosotros llevamos 5 años desde que creamos oficialmente la marca, ¿cierto? Trabajando full llevamos 4 años, pero yo ya te llevo 4 años de ventaja. Entonces un Pepito Pérez que quiera diseñar una casa, que te conoce a vos y nos conoce a nosotros, Pepito Pérez, ¿qué va a decir? Me voy con Leve. Claro, que es que me cobran, pues Santiago me va a cobrar un poco más barato. Sí, pero ¿cuál es la experiencia que tiene Santiago con respecto a la que tienen estos muchachos? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser ese respaldo que me va a dar Santiago como persona natural, como un arquitecto particular, al respaldo que me va a dar una oficina, que ya, pues una marca que ya tiene una oficina, que tiene un equipo de trabajo, que tiene unas obras, claro, de respaldo, de decir, claro, venga, vamos y conozcamos. Lo más difícil es crear esa relación de confianza con el cliente, porque el cliente va a estar poniendo los esfuerzos de su vida en vos, está confiando en que vos le vas a... Sí, los ahorros, porque la gente se hace una casa, pues en Colombia por ahí una vez en la vida. Entonces, claro, desarrollar esa confianza cuesta, y a nosotros al principio, digamos que nos costó un poquito, pero le fuimos cogiendo el hilo. ¿Con qué? Que ahí viene la otra parte. Uno tiene que ser muy bueno, sí, diseñando y haciendo y mostrando, pero uno también tiene que tener un relacionamiento comercial y mirar a ver cómo se expone. Entonces, yo le decía al principio, César, ¿cómo le podemos llegar a un montón de gente con algo que hagamos? Parce, metámonos en un concurso. Entonces ahí fue la primera vez que concursamos. ¿Cómo fue esa experiencia de concursar, de arriesgarse? Duro, porque es que fue un concurso en plena pandemia. Y no un concurso en Colombia, sino un concurso por fuera. Por fuera. Donde invitamos a otros 3 arquitectos para nutrir más los proyectos, porque digamos que desde un principio siempre hemos tenido la idea de que Level Group es una comunidad de creativos. Entonces, por eso nos gusta colaborar y creo que eso viene pues desde la universidad. Entonces, con ese primer concurso yo creo que empieza como los saltos cuánticos que hemos dado, porque presentamos ese concurso como con todas las ganas de decir, de hacer algo distinto, de darnos a conocer. Ese proyecto se llamaba Asivita, presentamos el concurso, en julio eran los ganadores y no pasó nada, pues no ganamos. Pero dijimos, ve, el concurso está interesante, toquémosle la puerta entre estilos a ver si le parece interesante y lo suben, miremos a ver qué pasa si lo subimos en redes sociales, que eso es otra cosa. Que hoy en día, pues, sí, todo es prácticamente redes sociales. O sea, las redes sociales son un mecanismo para uno llegarle y comunicar a muchas personas, y nosotros creo que el juego de las redes sociales lo supimos aprender. O sea, más Juan Manuel que yo soy muy lolo para eso, pues.
Juanma sí es, no, que pautemos, que esto, que lo otro. Que vámonos acá. No, Juanma. Pero eso es un banco de clientes, de oportunidades, de networking, de conectarse con... Exacto. Visibilidad. Exacto, visibilidad. Entonces, esta historia se pone muy loca. Cuando terminamos ese proyecto, lo subimos a redes sociales y con un hashtag, yo no sé cómo, llega y nos escribe un concurso de Unos premios, de arte y arquitectura en Rusia. en Rusia. Esos son los Tresini. Los Golden Tresini. Ellos nos escriben por interno que les parecía muy bacano el proyecto de nosotros, que si lo podíamos nominar. Pues que mandáramos la información para ver si quedaba nominado. Sí. Y Juan Manuel me llamó, mono, mira esto, lo que me acaba de llegar al correo. Y yo, nada, esperé a ver. Entonces yo llegué a la casa de Juanma, empezamos a buscar y yo, no, eso es un fake, pues que no van a escribir. Rusia, pues, plena pandemia, Rusia, pues, no. Entonces empezamos a buscar, resulta que era la 4ª edición de los premios, Que si eran reales, que si eran reales. habían nominados a profesores de Harvard en sus categorías. Entonces, O sea, eso fue en el año... En el 21. En el 2021 nosotros llevamos 4 meses de haber salido oficialmente al mercado. entonces, como para concluir, ¿qué vimos nosotros? Una oportunidad bárbara. Porque ¿qué vimos? Nos van a nominar unos premios de arte y arquitectura en San Petersburgo, Rusia. Nosotros cómo vendemos esa idea, a quién le tocamos. Y eso ya se volvió como una campaña política, porque aparte la gente podía votar. Y entre tantas puertas que tocamos, porque les decíamos como, ve, somos Level Group, una empresa de arquitectura y diseño que está nominada a unos premios de arte y arquitectura en San Petersburgo, nos pueden nominar, estamos representando a Colombia. En una de esas, la feria de diseño nos parabolas, gente de prensa nos parabolas, gente en radio nos parabolas, Gente en la televisión. gente en O televisión. sea, ese fue el trampolín para darse a conocer en todo este ámbito. Yo creo que la vida como que se trata también de uno capitalizar las oportunidades, Sí. y nosotros vimos esa oportunidad y la explotamos a un nivel, yo creo que importantísimo, porque no es normal que vos salgas con una empresa y a los 4 meses estás apareciendo en televisión. Y en O sea, radio. Y en radio. Y que tengas un espacio en feria de diseño. Sí. O sea, pero ¿cuál fue el asunto? El capitalizar esa oportunidad. Pues nosotros no es que el correo nos llegó hoy y mañana, nada, le empezamos como 15 días y le empezamos a preguntar a mucha gente que conocíamos de temas de marketing, de esto y lo otro. Muy venga, ¿cómo podemos explotar esto? Exacto. Entonces en esas, Juan Manuel, César, Mafe, Santi, empiezan a aparecer. Kevin, en Teleantioquia, en Televida, en Munera Isma, En Radioactiva. Radioactiva. En radio. Entonces, hasta Teleantioquia hizo un reportaje de que estábamos nominados en unos premios en Rusia representando a Colombia, y hasta ahí fuimos nuevamente a la universidad, que yo no sé si... No, yo me acuerdo, estábamos en 4º semestre. Y nosotros, eso fue en buena inspiración, porque nosotros siempre hemos sido muy amigos y siempre hemos tenido esas metas como de seguir juntos siempre. Entonces llegan 2 muchachos egresados de la San Buenaventura a decir, salimos de la San Buenaventura hace como 4 meses y ya nos nominaron en este premio con este concurso que hicimos. Nosotros de una nos pusimos como a pensar, si ellos sí fueron capaces de seguir ese proceso juntos, ¿por qué nosotros no vamos a ser capaces de salir de la universidad y también como intentar o querer formalizar también algo para hacer proyectos, concursos, casas, o empezar al menos con una cocinita o algo? Entonces eso fue mero como potencializador ahí en 4º semestre, fue como la inspiración en toda la carrera de nosotros también somos capaces de llegar a esos niveles. ¿No? Y que también conociendo el proceso de parchar, que ustedes la rompieron. Pero es que ustedes fueron referentes, y creo que todavía siguen siendo referentes de cómo presentar los proyectos académicos dentro de las universidades. Pues tanto que uno va a las entregas y ve planchas de parchar cuando ya parchar se graduó. Uno sabe que son de parchar, pues ustedes literal le hicieron pues como una línea gráfica. Es que como que nuestra misión y visión siempre fue dejar una huella, pues hacer algo diferente, que la gente viera
ese punto de inflexión de, hey, si ellos son capaces, nosotros, ¿por qué no vamos a ser capaces de entregar algo similar o mejor a lo que estos muchachos están haciendo? Entonces, desde tercero fue en pandemia, entonces fue como un proceso muy raro. Ya desde cuarto hasta noveno siempre nos reuníamos, y ¿sabes qué? Hace mejor esta curva así rara. ¿Que dónde lo viste? Yo no lo vi, yo me lo pensé. Pensar es lo más difícil en esta carrera, entonces eso es... Tengan presente una cosa, o sea, hoy en día en el mercado, hoy en día gana el que mejor se sepa comunicar, y eso es esencial. Entonces, yo siento que, por ejemplo, Parchar ya tiene una línea de comunicación, o sea, se saben comunicar, y inclusive eso es lo que quieren generar como una comunidad. Sí. Y digamos que nosotros también estamos como un poquito en esa onda. Entonces, volviendo en ese comunicar, se nos presenta la oportunidad con la Feria de Diseño de Medellín. César manda un correo diciendo, somos Pepitos Pérez, estamos nominados que unos premios en Rusia, tan. A los 5 minutos llega Juana Montoya, la dueña de la feria. Me llama, venga, desmenúceme esto, hermano, que es que yo no estoy entendiendo nada. Sí. Ahí ya Juana llegó y nos dijo como, hey, venga, eso como como así, yo usted no los conozco, yo tengo un repertorio fuerte de arquitectos interioristas y yo no los tenía en el radar. Entonces les dijimos, bueno, somos recién graduados, y nos dijo, listo, yo les voy a dar un espacio, no es el más grande, les vale plata, analícenlo y me dicen. Entonces nosotros pasamos, hablamos con el equipo, ¿quiénes? Los otros 3 muchachos con los que habíamos salido en Teleantioquia, en radio y y nos dijeron como, parce, pues sí, pero no sé qué. Y ahí fue muy atrevido de parte de Juan Manuel y yo que dijimos, es que la marca es de nosotros, ¿cómo así? Es que es Level el que va a ir a la feria, ¿cierto? O sea, es Level Group como oficina, a mostrar el proyecto, obviamente, pues el que quiera de los 3 muchachos ir, va, si no, pues vamos a ir nosotros. Entonces, literal, esa es una historia muy buena porque ir a la feria valía, creo que como 4,5 millones ese estancito. Yo me llevé la sala de la casa. Después les contaré, pero eso valía 4,5 millones. Okay. Y había 4,5 millones en la cuenta. Y ahí va de porque también porque yo siento que nos ha ido tan bien, porque le tenemos fe al proyecto en todo el sentido. ¿Cómo fue ese proceso, Juanma, o sea, tuvieron que diseñar el estancito, tuvieron que ir a construirlo? ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, pagamos el estar ahí, que eso es lo primero. Sí. Entonces ya después, bueno, usted tiene 12 metros cuadrados, lleve algo. Entonces, 6 metros cuadrados. Sí, 6 primero fueron 6 metros cuadrados. Entonces yo qué dije, parce, pues, marica, pongamos un banner, pongamos un QR, una pantalla, yo pongo la sala de mi casa allá, un escritorio ahí a lo mal hecho, literal. Entonces también fue mucha colaboración de las familias, pues porque el banner era el banner que se mandó, pues la imagen principal que se mandó al concurso, sí. ¿Cierto? Ese era el banner impreso en 3 módulos de 1 metro, pues ahí están los 3 metros de fondo, chao. Entonces ya mis papás, pues los papás de Juan Manuel, como no, pues llévese la sala, ¿cómo van a llenar eso? Entonces llévese el tapete, el comedor, las sillas, el televisor. Sí. Uno de mis hermanos me dijo como, bueno, parte de la condición de Feria de Diseño es usted paga el stand, pero tiene que regalar un souvenir, tiene que regalar algo. Entonces uno de mis hermanos me dijo, hágale, ¿qué quieren regalar? Entonces una de las clientes que en ese momento nos dijo, como yo conozco una persona que hace lapiceros, pues que personaliza lapiceros, entonces entreguemos lapiceros. Bueno, ¿y cuánto vale? No, es que el pedido mínimo es 1 millar, entonces pida 1.000 lapiceros. Entonces hablamos con el cliente de la primera cocina y le dijimos, don Carlos, pasó esto, él mantiene una litografía y nos dijo, yo le regalo los 1.000 separadores de libros. Entonces ya teníamos 2 souvenirs. Sí. Entonces, siento yo que parte también de lo que uno va a hacer como emprendedor en esas situaciones es buscar cómo conectar los puntos. Nosotros hasta ese momento conocíamos a unas personas y entonces con esas personas nos bandeamos. Que el de los lapiceros, que el del banner, que compremos esto, que a mí se me quemó el televisor en plena feria. Entonces le dije a mi primo Juan, parce, necesito un televisor para allá. Casi no lo dejan entrar porque no tenía manilla de montaje. Yo me imagino un man llegando con un televisor. No, y nosotros saliendo con otro. O sea, era hacer un change ahí como de venga, ¿qué pasa aquí? Entonces mis papás regalaron pusieron la decoración vegetal que teníamos en su momento. Okay.
Y bueno, piensa el discurso. Sí. Entonces, allá, yo no sé si es que tenemos sangre política, pero nosotros nos salía. Entonces, como para concluir un poquito, de ese tipo de decisiones son las que hoy en día, digamos, nos ha permitido conocer muchas personas, y ya la experiencia de lo que fue la feria de diseño fue entrar a un mercado, porque al lado estaba marcas como Ambiente Azul, Focus, La Iluminoteca. la Iluminoteca, o sea, usted está al lado de un montón de marcas muy conocidas, y nosotros ahí pidiendo votos a lo político, y eso se nos llenaba de gente. Entonces uno decía, buenas tardes, somos del grupo, una empresa de arquitectura y diseño, estamos participando en unos premios de Rusia, usted puede votar por nosotros, estamos representando a Colombia, y se nos juntaban ya 10 personas, y eso fue muy lindo porque es como dar a conocer tu proyecto, y el proyecto ha sido tan genuino y tan bacano y tan transparente que la gente dice, ¿qué? ¿Ustedes están representando a Colombia? Ya mismo, y venga, la yo gente, voto. listo, venga yo voto, venga yo voto, venga yo voto. Sí. Entonces también fue muy ganador los paradores de libros porque tenían el QR. Nos dimos en la cabeza durísimo porque fuimos a pagar una membresía de un QR y la membresía valió como 60 euros. Entonces, pues para poder leer la mayoría de los QRs. Entonces, claro, entonces todo el mundo se llevó, o sea, y esos separadores le dieron la vuelta a Medellín, yo creo, porque fue Feria de Diseño, entramos a UPB, entramos a Buenaventura, entramos a la Nacional, entramos a EAFIT, entramos a la Medellín, eso nos fuimos para todas las universidades. No, bro, yo me acuerdo que los entré a la UPB y todo, a pedir allá todas las facultades de ingeniería. Pero es todo. muy bonito ver como todo el mundo bien patriota apoyando y ayudando Total. a unos pelados que en ese momento acababan, pues, De entre salir. comillas, de salir de la universidad. O sea, y si teníamos pena de hablarle a la gente, yo creo que Feria de Diseño 2021 nos quitó la pena de hablarle a la gente. ¿En cuántas ferias ya han participado? Ya vamos para, Vamos la, para quinta, la quinta. Que Respecto a eso, ¿cuál es el impacto que tienen las ferias de diseño respecto a una oficina de arquitectura? Digamos, sí, a partir pues como de la primera experiencia que tuvieron, que conocieron clientes, pues... yo les voy a decir dos cosas. La primera es que en esa primera experiencia conocimos a gente del calibre, o sea, del nivel de Laura Tobón, a ese nivel, en la primera feria. Y en esa feria tuvimos la oportunidad de conocer a unas personas para hacer una obra de un restaurante en San Jerónimo, que esa obra, digamos, hoy en día fue nominada a unos premios. La obra del año. Obra del año en Monteverde. Sí. A esos clientes, no a los clientes en específico, pero a esa rama de personas que conocían a esos clientes, los conocimos en la feria. ¿Cómo? Hablando. Es Dándose a conocer, vendiéndose. Es que y ni siquiera, o sea, porque es que no fueron visitantes de la feria. Eran dos comerciales, o sea, dos chicas que estaban comercializando Al Blend, frente, que estaban al que frente. estaban haciendo el tema con Blend. O sea, ellas están trabajando. Ellas estaban trabajando como nosotros, entonces entraron a las mismas 10 de la mañana, un viernes, y nosotros como, ay, ¿qué? ¿Cómo les fue ayer? Y ellas como, ah, nosotros sí votamos y pusimos a votar a la familia. Pues resulta que termina Feria de Diseño, pues quedamos con los contactos porque obviamente, hey, qué bacano implementar Blend en los proyectos de Level. Y empezamos a conversar y una de ellas como, es que mi familia, pues la familia pues de la esposa de mi novio, de mi hermano, quiere reconstruir un restaurante. Ustedes se le miden a diseñarlo. Nosotros, va. Una sin mente. O sea, un restaurante hiper tradicional. Los habían movido porque la carretera, digamos, había desplazado su terreno y tenían un terreno súper lindo, planito. Como, bueno, ustedes qué se imaginan ahí. Ella teniendo el feedback de que estábamos nominados en esos premios. Y no, chicos, digamos que yo creo que para concluir, la Feria de Diseño de nosotros ha sido parte fundamental de comunicar, de la manera de comunicar, porque pues las redes sociales son importantes, pero la Feria de Diseño te da esa experiencia humana, que las relaciones son presenciales, o sea, los negocios, no Es sé que los si... negocios son entre personas, Ajá. no entre cuentas de Instagram. Exactamente. Así es de sencillo. Exactamente. Entonces, claro, termina la feria, nosotros nos ganamos el premio,
lo volvimos a dar a conocer. ¿Cómo fue esa experiencia, Juanma, de ganar un premio así de la nada totalmente con un... Ey. Bueno, ahí hay una anécdota maluca porque nos dañó la sorpresa. Nos reunimos todos en la casa. Bueno, íbamos para Rusia, o sea, estábamos planillados de que nos íbamos para Rusia. Sí. ¿Quiénes? Juan Manuel Zuluaga, William Zuluaga, que es el papá de Juan Manuel, sí. César Restrepo y Carlos Restrepo. Sí. O sea, papás e hijos. Sí. Íbamos los 4, teníamos los tiquetes rastreados, ya teníamos todo. Resulta que el día que se cierran las votaciones, a los 2 días íbamos a comprar los tiquetes. Sí. Y cierran las fronteras de Rusia porque se activa la 4ª oleada de COVID en San Petersburgo, la ciudad para donde íbamos. Se nos dañó el paseo. Se nos dañó ese paseo, pero dijimos, no, bueno, no, lo vemos en YouTube. Pero, o sea, eso sí... Lo vieron juntos. Esa es muy buena en una familia. Pues, lo vimos las 2 familias, la familia de Juan Manuel y mi familia. Esa es una muy buena pregunta porque estábamos todos reunidos y imagínate esta escena, un montón de personas, pues mi familia, la familia de César, que hay que aclarar que mi papá no es constructor, no es ingeniero, no tiene nada que ver con ese mundo. Con este gremio, mi familia tampoco. Entonces, como que estos manes nominados, vamos a ver la premiación y cuando uno ve eso en vivo, gente hablando en ruso, sí, no, traducido en inglés, británico, cuando llegan y dicen, and the winners, a premio del público, Level Group Studios, Oasis Divita. Ya, eso fue, ya, se me paran los pelitos, hermana. Eso fue, o sea, yo digo que ha sido de las emociones más grandes que yo he tenido, porque fue, o sea, todo el mundo gritando, eso, y o sea, fue la imagen del papá de Juan Manuel y mi papá llorando. No, qué orgullo estos muchachos, hermano. O sea, eso fue una experiencia muy brutal, sí. ¿Cierto? Porque es que uno no se alcanza a imaginar ese tipo de cosas. O sea, eso no está en el radar de mucha gente, ¿cierto? Y para nosotros también era un poco, o sea, no es que fuera inalcanzable, porque la dimos toda durante 3 meses y nos enfocamos full en eso, en conseguir los votos, en hablar con la gente, en hablarle a muchísima gente para poder regalar la noticia. Pero también estábamos como, sí será que nos lo ganamos, sí será. Y cuando sale eso, porque fue una semana de un espectro que no sabíamos absolutamente nada, o sea, cierran las votaciones el 7 de noviembre, las premiaciones eran el 17 de noviembre, nosotros no supimos nada hasta el 17, entonces nosotros como, no, pues veámonos la transmisión, claro, una transmisión de 3 horas en ruso, entonces todas las familias eran como... ¿Y eso qué? Y la familia sin entender qué estaba pasando. Sí, para uno entender inglés es difícil. Ahora ruso. Entonces, claro, nos ganamos ese premio. Entonces ya también devolvámonos 6 meses atrás. ¿Cómo vamos a vender la idea de que nos lo ganamos? Sí, entonces eso ha sido una, como les digo, saber comunicarse, saber llegarle a la gente a través de diferentes canales, redes sociales, prensa, pues digamos que todos los canales que uno pueda encontrar y donde pueda, digamos, dar un mensaje. Y en efecto ustedes han hecho eso pues casi que desde el 2021 hasta la actualidad en ferias de diseño, etc. Exacto, como que nosotros cada vez que vamos a la feria de diseño decimos, ya pasó un año, queremos dar a conocer lo que estamos haciendo, también somos muy... O sea, nosotros montamos en redes sociales cosas, pero ahí está el 30% de todo lo que nosotros hemos hecho y vamos a hacer. Somos muy reservados y somos muy estratégicos también a la hora de mostrar los proyectos. ¿Por qué? Porque digamos que eso está dentro de nuestra manera de comunicar. No es como empezar a mostrar renders. Ya estamos en una etapa en donde queremos mostrar cosas tangibles, pero esas cosas tangibles toman tiempo. Se demoran mucho. Sabes que un proyecto de arquitectura, mientras que vos lo diseñas y se construye, literalmente pueden pasar 3-4 años. Ahí también quería preguntarte, Juanma, o sea, con la primera feria de diseño salió eso del restaurante Monteverde. Y pensar que ahora en la actualidad fue nominado a la obra del año, o sea, se construyó esa idea que ustedes, sí, o sea, ¿cómo fue ese proceso de estar nuevamente nominados a algo tan grande en Art Daily? Pues que en realidad no nos lo esperábamos, o sea, porque nunca lo buscamos, o sea, es que lo bonito que ha pasado en Level es que nosotros no buscamos, o sea, nosotros sí buscamos en cierta parte ir a feria, ¿cierto? Y montar un stand y comunicar y
¿cierto? Eso sí lo buscamos nosotros porque creemos que es una catapulta de visualización de la marca, de la empresa y del proceso, ¿cierto? Pero el tema de, venga, es que nominados a Rusia, nosotros no buscamos ser nominados en Rusia, ¿cierto? Que es que nominados a la obra del año, nosotros no somos, o sea, nosotros no buscamos ese tipo Nosotros de cosas. simplemente lo que estábamos buscando con Artdaily era que pusieran el proyecto en... Solo una publicación. Así como entre estilos en su página. Y ellos nos dicen, no, están nominados a obra del año por mejor restaurante, pues no restaurante, no, mejor... Como obra de comercio, una vuelta así. Exactamente, en esa categoría, y eso es ponerte en el mapa mundial de cosas construidas. Entonces, digamos que ha sido muy gratificante, pero también ha sido, digamos, un proceso en el que pasan cosas, nosotros guardamos silencio, volvemos a salir y digamos que... Somos muy itinerantes con eso, o sea, hacemos un boom con algo que queremos mostrar, ¿cierto? Pero detrás de eso que quisimos mostrar, literal hay 3 o 4 cosas también muy brutales, muy bien hechas, que decimos, ¿para qué? Pues no es el momento, ¿cierto? Exacto. No es que no sea necesario, no es el momento. Exacto. Entonces siempre ha habido un momento de decir, hay que mostrar esto, por algo, o sea, y tampoco es que lo tengamos así, pues un planner gigante, ¿no? En tal fecha tenemos que publicar, cero, o sea, la publicación que ve la gente en Instagram fue porque se pensó el día anterior. Exacto, no, y porque en ese momento hay que hacerlo, en ese momento. Y digamos que hoy en día, como las redes sociales son tan, digo yo, rápidas, entonces todo el mundo quiere resultados ya, pero es que la arquitectura no va así de rápido, mi amigo. La arquitectura que va así de rápido, mi amigo, es esa que es prefabricada, es esa que no es pensada, es esa que no tiene un concepto. Entonces, que no tiene ese proceso creativo de pensar, de decir estoy bloqueado. Es que a usted le pagan es por pensar ahorrarle al cliente, por pensar que la obra sea bien, por pensar que sea viable. Pero a usted no le están pagando como si esto fuera... usted no está comprando un kilo de manzanas. Fabricación de salchichas, pues, y todo. No, pues lo haría todo el mundo fácilmente. Y no, váyase a Home Center y compre su... No, o vaya a IKEA y compre su cama y compre de 20 camas igual. Pues. Cuando usted llega a un proceso con nosotros, es un proyecto en donde toma tiempo, pero nosotros le estamos garantizando que ese producto que le estamos entregando es 100% personalizado para usted. No está en Pinterest, no está en ningún lado, lo estamos creando aquí. Y tampoco es impreso, pues tampoco es imagen de ChatGPT con un prompt de 2 páginas. Pues. No, esa no es la forma de operar de nosotros. Nosotros le encontramos valor a los procesos creativos en esa co-creación. Entonces por eso un cliente viene a la oficina y se lleva 3 ideas y él mismo empieza a escoger qué camino tomar. Que en otras oficinas es el ego del arquitecto, que es que la obra ya quedó así, y es que ese es mi estilo arquitectónico, ya no se cambia, y ya no se cambia y el cambio le vale a 200.000 por metro cuadrado. Nosotros no somos, ya te amarra, güey. Nosotros no somos así, no operamos así. La manera de operar de nosotros es hacer un cadáver exquisito en cada proceso. ¿Qué es un cadáver exquisito? Nosotros empezamos a tirar ideas, y en una de esas algo le va a gustar al cliente y por esa rama nos vamos. Entonces, eso también los clientes dicen como, wow, o sea, chicos, yo no esperaba lo que ustedes hicieron, realmente me tocaron el corazón. Y por eso hoy en día nosotros los clientes que llegan, se sientan con nosotros, ven la arquitectura que les proponemos y se ponen a llorar, porque les tocamos la fibra. O sea, que ustedes podrían decir que a raíz de eso se puede decir que es la clave del éxito que han tenido a lo largo de estos años. Sí, o sea, sí. Nosotros lo que hemos hecho es coger un proceso creativo que viene de la universidad y lo hemos afilado para vendérselo a las personas. Entonces nosotros en los primeros semestres hacíamos ideas básicas, anteproyecto y proyecto. Eso es lo mismo que hacemos acá. Entonces el cliente, claro, pues madre, empezó, va viendo cómo va tomando forma su proyecto y al final nosotros estamos pensando en cómo son las manijas, en cuál es el tipo de grifería que vamos a poner. Pero entonces también todo va muy ligado al ser. O sea, aquí no nos inventamos el agua caliente, ¿cierto? Aquí fue proceso creativo universitario, un proceso académico, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo ese proceso académico puede nutrir un proceso técnico y serio y legal
en la parte profesional, ¿cierto? Hay unas ideas básicas, unas volumetrías, hay unos anteproyectos en donde ya se empieza a tecnificar un poco la cosa, y el proyecto final es un proyecto técnico, constructivo, donde entregamos planos de todo. O sea, eso es lo mismo que usted entrega de séptimo semestre, de sexto semestre, hasta el proyecto de grado. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el asunto? Que nosotros también entramos a tocarle la fibra a la gente de saber cómo viven, cómo habitan, ¿cierto? Porque vivir y habitar el espacio es muy diferente, con quiénes van a cohabitar ese espacio, ¿cierto? Y que si el cliente implícitamente dice, no, es que imagínate que, no sé, visité una vuelta y vi un ladrillo naranjado que no me pareció tan chévere, ya usted sabe que un ladrillo naranjado ni por el berraco va en esa casa. Exacto. Entonces, claro, empezamos a interpretar una cantidad de cosas de las conversaciones de amigos. O sea, eso no es como, ¿y qué madera quiere? ¿Y qué enchape? Nada, cero. O sea, uno va proponiendo y ellos van eligiendo. Pues porque es que a la larga no es la casa de Level Group, pues no va a ser la casa de Level Group donde va a vivir Pepito Pérez. Es la casa de Pepito Pérez diseñada por Level Group. Ahí está el cambio. Sí. Pero todos los proyectos de nosotros son distintos. Diferentes. Muchachos, y en esos... bueno, qué pena que te interrumpí ahí, Juan. En esos 5 años que lleva ya Level, ¿cuál ha sido como el proyecto más retador o los proyectos más retadores que han tenido? O los clientes de pronto más difíciles o algo. Es que hay de todo. O sea, yo le he dicho a César que nosotros aquí, o sea, nos convertimos en psicólogos muchas veces, porque nos toca tener un nivel de empatía. Cuando uno se mete en el privado, o sea, metérsele en sus pensamientos es complejo. Pero todos los proyectos han sido un reto, porque todos los proyectos han sido en situaciones distintas, de tamaños distintos, respondiendo a clientes distintos, presupuestos distintos. O sea, no somos la oficina que necesita 5.000 millones de pesos para hacer una casa bien hecha. Nosotros podemos hacer una casa bien hecha con menos. Es más, el proyecto de Monteverde es un proyecto que es con un presupuesto muy mínimo. Para un proyecto tan masivo, porque es que es muy grande. Son 700 metros cuadrados, donde sencillamente inclinamos los techos, como que registramos como digamos, bioclimáticamente cómo iba a afectar esas fachadas dentro del proyecto, y ese gesto como se iba a abrir hacia las personas, y eso es lo que ha nominado Arch Daily, y eso es lo más bonito, que no ha sido, o sea, nosotros no esperamos el negocio de $1 millón para hacer una arquitectura buena. Nosotros hacemos arquitectura buena con cualquier tipo de proyectos donde queremos estar. Y Juanma, me parece muy interesante eso, también saber hasta dónde llegan ustedes. Es decir, yo tengo entendido que también han hecho construcciones, como por ejemplo el restaurante Casa de Nadie. Pues, ¿cómo es ese proceso? O normalmente hasta dónde llegan ustedes al cliente y le dicen, vea, hasta aquí llegamos nosotros, inicie usted otro proceso. Es que son dos procesos muy diferentes. O sea, para nosotros fue muy importante, y creo que lo llevamos a la parte laboral, esta dupla que hay, ¿cierto? De que hay un proceso de diseño y hay un proceso de construcción. Eso es fundamental entenderlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para nosotros es fundamental entender que un diseño es algo muy, muy detallado, ¿cierto? Pero la construcción se trabaja totalmente diferente. Entonces ahí es donde entramos nosotros a decir, listo, hay que también en parte enseñarle al cliente, ¿cierto? Como darle esos inputs de que venga, es que el arquitecto no es un maestro cualquiera que le tira 3 rayoncitos y arranca a levantar los muros porque sí, ¿cierto? Hay un proceso de diseño juicioso, coherente, y que si un diseño está bien hecho y está bien pensado, la ejecución va a ser un poco más fácil, va a ser un poco más rápida y no va a valer tanta plata. Entonces se trabaja de esas dos maneras, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa también? Yo creo que así como en la universidad colaboramos con todo el mundo, porque teníamos como esa empatía, esa habilidad, nosotros co-creamos con muchas personas. Entonces, madre, toca hacer una obra en el Retiro. O sea, el grupo no se va a ir meter solo al Retiro, a la jungla, a hacer eso solo, no, venga, que es que nosotros ya conocemos unos constructores que conocen lo que a nosotros nos gusta del Retiro, entonces venga, para este proyecto nos vamos con él. Que vamos a hacer algo en Medellín, algo chiquito, algo que lo podemos acotar para la oficina que tenemos. Listo, miramos a ver cómo a través de una administración delegada podemos estar presentes en ese proceso, que vamos a hacer algo por fuera, entonces buscamos cómo con diferentes partners poder co-crear eso que se quiere hacer, que eso muchas veces, digamos, las oficinas no saben
como de alguna manera conectarse con otras empresas. Hoy en día uno tiene que tratar de buscar esa co-creación, porque es muy difícil que una sola empresa te resuelva todo, y es mejor como que cada persona que es muy teso en eso se enfoque en eso. Yo relaciono eso con la feria pasada, la anterior. Ustedes en su stand invitaron con Entre Estilos, sí. invitaron a esa dinámica de que fueran otras oficinas a dar también charlas de sus propios proyectos, de su trayectoria, y hasta pues Parchar fue invitado y se los agradezco porque fue una experiencia, no, pues impresionante. Sí. Fue mi primera feria, pues ya está. Sí, no, la mía también. Feria 2024, listo, sí, invitamos oficinas y todo. Pues entonces, la experiencia de nosotros, pues ya la tenemos, ¿cierto? Ustedes, que fue la primera feria, me imagino, como invitados, sí, ustedes cómo la vivieron, pues porque es que también fue el bombazo de Parchar se presenta el viernes a tal hora y Juan Pablo se presenta a tal hora. Entonces, ¿a ustedes qué les pareció esa... Sí, no, pues para mí eso fue... Juanma me va llamando, pues un día, como miércoles, no me acuerdo, mitad de semana. Como Juanpa, cae a la oficina, te tengo que contar algo, y yo, ¿qué será? ¿Qué será? Pues que vamos a publicar, qué hay, qué es lo que hay. Y bueno, me va contando que se dio la oportunidad, pues como se había liberado un espacio en la feria, y bueno, pues como que se había dado la manera de tener pues como Level, y que querían involucrar pues como Entre Estilos en un formato nuevo de invitados pues en el nicho de arquitectura, de la construcción, todo. Entonces yo dije, no, pues muy chévere la oportunidad, vamos con toda. Entonces ahí yo empecé pues como a hicimos la logística de qué invitados vamos a tener. Como la feria son 3 días, entonces en esos 3 días cómo las íbamos a hacer la logística, cómo iba a ser el montaje y todo. Entonces ahí Juanma ya empezó a rayar, pues ustedes empezaron a rayar, me empezaron a mostrar pues como los bosquejos de lo que querían pues como hacer. Y la dinámica era pues como una especie de como galería, mostrando los proyectos y todo. Entonces digamos que ahí arrancó. Entonces los primeros días de montaje yo vi pues como todo ese proceso de ajetreo, sí. Y eso va entrando camiones y todo el montaje y al mono ahí oleando literal, el Samu también ahí pues como con todo. O sea, como que la dinámica la viviste de la cantidad de gente que uno alcanza a ver, demasiado, el relacionamiento. Bueno, y ustedes que eran estudiantes. Nosotros sí quedamos fuera de lugar, porque Samuel estaba pues vinculado a Level, él nos dijo que tal vez, nos dijo hace tiempo, así como que muchachos, tal vez podamos estar en Feria de Diseño este año, y nosotros en nuestra ignorancia, Feria de Diseño, pues que alfombra naranja es esa, y como que entregas esa, entonces nosotros, no, hágale, moral de una, melo. Cuando que ya empezaron a hacer lo de los talks, salió pues como que nosotros vamos tal día, tal hora. O sea, nosotros nos sentamos todos y dijimos, es que esto es algo en serio, pues vamos a estar en un pabellón con mucha gente y tenemos que exponer qué somos nosotros, para dónde vamos, cómo es nuestro proceso. Entonces nosotros dijimos, no, esta es nuestra oportunidad de también darnos a conocer y como que liberar ese miedo que tenemos muchos estudiantes de hablar en público. Pues como, alguna exposición, no, habla vos. Y se les llenó. O sea, yo me acuerdo que en las charlas de Entre Estilos con esta chica con la que estabas en su momento, que te estaba ayudando en la oficina, y ustedes, o sea, cuando se sacó el flyer de que iba Entre Estilos, y pues que iba la gente de Entre Estilos y que iba la gente de Parchar, pues es que mucha gente, que también fue como parte de la iniciativa que tuvimos Juanjo y yo con esa feria el año pasado, pues del 2024, y era darle la cara a las oficinas, porque todo el mundo es como Opus. ¿Quién es Opus? Sí. Parchar. Sí, bueno, montan unas cosas muy brutales, pero ¿quiénes son? Entre Estilos. De arquitectos. El taller, o sea, TAP, o sea, hubo mucha gente que estuvo en las charlas, que a la larga la comunidad estudiantil y mucha gente que puede seguir el tema de diseño de arquitectura no les tenía los ojos, pues no les tenía cara a estas oficinas. Entonces ese fue como, pues, entonces muy bacano, o sea, también fue parte del pensamiento de Juan Manuel y yo como, negro, pues ya esto lo hemos vivido, esta va a ser la 4ª feria, que lo viva otra gente, o sea, traigamos más gente, ¿cierto? Porque esa gente también nos puede ayudar a nosotros. Entonces yo creo que fue una experiencia compartida entre todos, pues los que tuvieron pues como ese chance de estar dentro de los conversatorios de
de Level Group y Entre Estilos Talks en su momento. Nuevamente les vuelvo a agradecer, porque es que yo recuerdo en esa charla que dimos hablamos del concurso en el que estuvimos, cómo fue nuestra experiencia, cómo diseñamos los paneles. Recuerdo que nos reunimos y pues éramos haciendo la presentacioncita que íbamos a mostrar, así súper ilusionados, mostremos que primero somos horribles pues pensando y que no sé qué, y después sale una memoria así bien creativa, bien colorida. Nosotros, Santi, como que creemos mucho lo que es como el conocimiento colectivo y cómo, digamos, esa abundancia se puede compartir. Entonces, claro, nosotros decíamos, vamos otra vez, pero qué bacano tener como otros puntos de vista de otras oficinas que tienen mucho más tiempo, que son muy nombradas, y vamos a ver si quieren dar una charla, y casi todas las oficinas dijeron que sí, Opus, DARP, TAP, el taller, y eso nos sirvió mucho a nosotros porque era como una retórica de cómo ha sido el proceso de ellos y cómo eso también nos alimenta el proceso de nosotros y cómo eso afianza nuestro norte y afianza nuestro norte también en el hecho de que nosotros creemos fielmente en que esto es a partir de comunidades, de contactos, de talento. Entonces ya por ejemplo la relación con Juan José el de TAP es muy afianzada y a mí me parece que es muy talentoso. Entonces ahí en algún momento puede que se haga una sinergia y sea algo bacano. Una colaboración con Entre Estilos ya en el tema de diseño, una colaboración full con todo el equipo de Parchar, pues entonces como que muchas veces a nosotros nos crían como que el arquitecto se tiene que esconder en un sillón y estar así con su ego y mostrarle no, escondito, no. Hoy en día las empresas tienen que ser más abiertas de colaborar y yo creo que esa feria fue un éxito total. Un éxito total porque también nosotros exponer nuestros proyectos, hablarle a un montón de gente, cambiar como esa dinámica de exponer solamente de nosotros y dejar nuestro ego abajo y dejar, digamos, todo eso y más bien crear como un ambiente de camaradería, o sea, y de comunidad, pues que a la larga somos todos pues nadando para el mismo lado. Entonces, como para concluir, la feria de diseño que nos ha dejado clientes por todas partes. Hoy en día nosotros hacemos cosas en República Dominicana, estamos haciendo cosas en Curazao, en la Florida, o sea, como que a ese nivel se llega. Entonces, a la gente que quiera en algún momento montar algo, 100% recomendado. Eso sí, hay que hablar, hay que expresarse. Muchas gracias, Juanma, por como todas esas experiencias. Ya acá como para ir cerrando, después de toda esta conversación, entraremos como a detalle con unas preguntas que dimos por la página Entre Estilos, pues para conectarnos también con la dinámica. De uno. Bueno, la primera. Lo más raro es que cuando comencé a trabajar en una empresa de diseño, literal, mi jefe no podía saber qué hacía, otras cosas fuera del trabajo, me ponía a escoger entre ellos y mis cosas personales. El jefe no tenía una empresa, tenía una religión. Pues pucha. O sea, la pregunta, bueno, ¿qué es lo más? Ay, Dios mío. O sea, yo siento que eso se resume que hoy en día las empresas no son no es como el jefe, el subjefe, no sé qué. Las empresas modernas son muy horizontales. Entonces uno tiene que entender que posiblemente, y pasa aquí en la oficina, a mí me encanta, por ejemplo, cuando uno de los chicos dice, es que yo tengo un proyectico que me salió y yo, qué nota, mira a ver cómo te podemos ayudar para que lo hagas, hazlo vos solo, mira, estos son los contactos. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Al final, uno está entrando a una empresa para aprender y si en algún futuro quiere montar otra cosa, genial. Y nosotros somos de esa filosofía. O sea, que el que llega aquí no llega con solo puede trabajar en Level Group y no puede prender el computador si no es para proyectos de Level Group. No, cero. O sea, hay unos objetivos, ¿cierto? O sea, se tiene que cumplir con unos objetivos, pues porque precisamente para eso estás aquí adentro. Imagínese, pues la mayoría, por ejemplo, yo soy arquitecto y también soy profe en la Nacho. Entonces, que en mi oficina me diga, no, usted no puede ser profesor, pues tiene que estar aquí concentrado 24 horas. O sea, eso yo digo que yo lo vi del otro lado, porque yo tenía contrato de exclusividad laboral, por eso renuncié a la empresa de supervisión técnica donde estaba para poder continuar con Level, ¿cierto? Entonces, es muy duro, hermano, porque es que, o sea, vos no tenés por qué casarte con alguien. O sea, eso no tiene por qué ser una cadena de fuerza, porque es que vos no sos creativo para alguien, vos sos creativo porque sí.
y el hecho de ser creativo, porque sí, para vos, pues eso también te va a llegar una cantidad de cosas que el primo, que el hermano, que el parcero de la cuadra, venía, ayúdame con esto, esto y esto, ¿cierto? Entonces aquí los chicos cuando llegan como, no sé, me salió para diseñar una cocina, hágale, ¿qué necesita? Sí. Que ayúdame a cotizar, hágale, de una. Parce, es que mi computador está muy tostado, no me quieren renderizar, rendericen los de la oficina, cumpla con los objetivos de acá. Pero si quiere quedarse, es que esta oficina es de ellos. O sea, es que aquí pueden venir un sábado a trabajar y pues a nosotros no nos da. No pueden tocar el computador. Pues, entonces, ¿para qué gracia están aquí? Se trata de un crecimiento tanto personal, humano, y todos queremos crecer. Y nosotros encontramos valor en que todos crezcamos. Es que si a nosotros nos va bien, porque al A otro todos no nos va a ir bien. Sí. O sea, si yo pongo la escalera, ¿por qué la voy a quitar para que otro no suba? Pues, Exactamente. Y así somos con todo, con el conocimiento, con muchas cosas. Y eso también es parte de por qué la gente busca tanto trabajar acá. A nosotros nos pueden llegar literalmente 100 portafolios en 2 meses de gente que quiere trabajar acá, que le gusta la dinámica de acá. Eso tiene como algún sentido, les gusta lo que hacemos, pero aparte, más que les gusta la dinámica de lo que estamos planeando. ¿Y de Entonces, cómo se hace? y de cómo se hace. Seguimos con la otra pregunta. Siguiente. Un señor claquetero me pidió diseñar unos Airbnb. Me di cuenta cuando estaba en el proceso. o sea, como un traqueto, pues no Sí. sabía. Comerciante de alto riesgo. Claquetero. Una persona con... Un personaje de alto riesgo es delicado. O sea, les ha pasado o han tenido A ver. experiencias. Como para también ser muy concretos, o sea, hay un contexto que es Colombia. Desafortunadamente Colombia tiene este tipo de personajes. Nosotros en algún momento, pues medio quisimos hacer algo que no sabíamos siquiera, pero definitivamente esa energía no fue con nosotros y un día tocó literal cerrarle el computador y decirle, No más. no trabajamos. Entonces, o sea, es complejo, pero cuando uno disfruta tanto lo que hace, los propios proyectos, cuando se los muestran y se los presentan a uno, tienen esa energía de que no se meta ahí. Ajá. Entonces, o sea, sí nos ha llegado, porque, o sea, seríamos mentirosos decir que no, Pero, no pero somos sinceros en decir, cuando llegan ese tipo de proyectos con esa energía pesada, Sí. preferimos decir que no. ¿Por qué? Porque no priorizamos el hecho de ganar dinero. Exactamente. Para nosotros el dinero no es algo superlativo y sí o sí lo tenemos que alcanzar. Nuestros No, valores no están el ahí. valor de nosotros está en que las personas queden contentas, tranquilas y que el día de mañana nos lo encontremos en el tesoro loleando o haciendo deporte en la ciclovía y nos saluden como un parcero más. Sí. Eso es lo importante. Claro, los clientes de nosotros se han convertido en amigos porque precisamente esa relación que creamos se vuelve muy estrecha y donde nosotros este tipo de personajes que aparecen definitivamente nos hemos dado cuenta que no nos funcionan a nosotros. ¿Por qué? Porque no entienden tampoco el arte que uno hace, no lo aprecian y nosotros no nos vemos como, o sea, nosotros creemos que nosotros somos artistas. Y el artista coge valor mientras más obras esté, pero no, la finalidad del artista no va a ser nunca ganar dinero. La finalidad del artista va a ser que en el proceso creativo se divierta y ese divertirse lo lleve a otras partes, a otros clientes. Entonces, para las personas que tienen la experiencia, decirles que si cogen ese tipo de proyectos, por allá se van a ir y se van a empezar a involucrar más y más y cuando menos piensen van a terminar muy involucrados en ese gremio, en ese ese gremio, ámbito, en esa energía. en esa energía. Y eso se ve reflejado en el trabajo. Y al final el dinero es una energía. Muchas gracias, muchachos, como por toda esta intervención y la dinámica con las preguntas. Ya para ir terminando, pues el mensaje final de este podcast a todos los que nos están viendo o escuchando es en cuanto al tema universitario. Pienso yo, en mi opinión, que no es competir por una nota, sino competir por uno mismo, por pensar y meterse en ese reto o en esa aventura de yo tengo que hacer un proyecto, tengo que hacer una casa, un baño, una cocina, cómo la voy a hacer diferente a todo lo que ya está hecho o cómo puedo tener un referente y ahí tener mi propio proceso creativo o mi criterio. En cuanto a lo laboral, también en mi opinión, es tener talento y contactos, saberse relacionar, saberse vender, saber hablar en público, saber ese tema político de hey, necesito que me apoyes en esto y pensar que todos somos como un gran equipo al final.
pues el gremio es muy competitivo y el cliente tiene que escoger 2 cotizaciones, pero todos los arquitectos somos como un gran equipo. No, muchas gracias muchachos por recibirnos en este espacio, por abrirnos pues como el tiempo y todas las reflexiones pues que vimos. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y nada, muchas gracias por estar acá. Recuerden que siempre da, esa es nuestra frase, siempre da. Después de que uno piense, siempre va a dar. No, yo creo que gracias a ustedes, gracias por hacer estos espacios, son necesarios, es necesario que uno cuando empieza la universidad tenga este tipo como de mensajes y de conocimiento. Y yo de mi parte pues como mensaje a sus comunidades es piensen, sueñen en grande, apunten a las estrellas para que lleguen a la luna, colaboren, sean abiertos a que al otro le vaya bien también. Cosas como por ejemplo lo que le pasa a LAH, que uno ve que estos manes están cambiando la ciudad. A mí personalmente eso me parece muy bueno porque eso nos va al final poner en el mapa. Entonces, sean, como yo le digo a César siempre, buenos filósofos y buenos plomeros. Los mejores arquitectos son buenos filósofos y buenos plomeros. Saben el hacer, pero saben también cómo pensar. Y eso es un Tadao Ando, eso es un Zaha Hadid, eso es un grupo como el de Bjarke Engels, que realmente se toman el tiempo de pensar. Y viajen, conozcan, viajen mucho, tengan experiencias, porque ustedes lo que le van a derramar a un cliente va a ser lo que ustedes consuman todo el tiempo, lo que han vivido. Y César y yo hemos tenido de todo tipo de experiencias y eso ha sido enriquecedor a la hora de este proceso de hacer empresa y de crear comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un consejito para todos los que están viendo esto. Creo que se repitió mucho la palabra ego, ¿cierto? El ego es importante, pero no es lo primordial. Y para mí el consejo más grande que le puedo dar a la gente es que lo practicamos mucho en la oficina, es primero ser persona que profesional. Exacto. El que es persona le da para tratarse políticamente con el que sea, le da para conversar con el que sea, para pedir los favores que sea. El que impone primero su profesión por encima de ser persona, ahí es donde empieza a flaquear la cosa. Entonces, gracias a ustedes también por abrir este espacio, en serio que pues, se necesita, ¿cierto? Nosotros creemos que el pinito que plantamos el año pasado en feria apenas está empezando a coger raíces, sí. ¿Cierto? Pero también soy fiel creyente de cuando uno disfruta lo que hace, todo viene en abundancia, todo le llega a uno. Sí. Lo que están diciendo ustedes, ya, si se puede, se hace, ¿cierto? Hay maneras, siempre hay maneras, siempre se resuelve. Siempre. Entonces, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que siempre da para diseñar, cuestionar y pensar. Hasta luego. No tomen cerveza. Bueno, muchachos, no, qué chimba. Bacano, salió melo, inspirador al final. Sí. Y si no, bueno, entonces cambiamos los papeles. ¿Cómo fue la experiencia entre estilos? Se descargó.